Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Y bienvenidos una tarde más a 8 Magazine Soria. Hoy es miércoles, ya estamos a la entrada de esta Semana Santa y por eso les traemos un programa con muchísimos temas, vamos a hablar de muchísimas cosas. Hoy les traemos sección de tecnología, también vamos a hablar de procesiones, de estas procesiones que hay a lo largo de estos días aquí en Soria y de muchísimas cosas más. Recuerden que hoy, al ser miércoles, estamos hasta las 6 de la tarde. Ahora empieza 8 Magazine Soria. Hoy en la 8 Soria nos visita el etnógrafo Enrique Borovio en su sección Sígueme el pollo. Con él descubriremos más acerca de una prenda muy especial, la capa soriana, y nos hablará del papel de esta en la Semana Santa. Ya han empezado los actos sanjuaneros. El sábado se celebró el sorteo de los jurados. Nosotros estuvimos allí y hoy se lo llevamos hasta su casa. También estuvimos en el Burgo de Osma el domingo, en su procesión del Domingo de Ramos. Hoy lo podrán ver con nosotros. Y como cada miércoles en 8 Magazine Soria contaremos con nuestra sección Soria Natura. Hablaremos y conoceremos más acerca de la iniciativa Brera, un proyecto del que forma parte CESEFOR que busca aumentar la resiliencia urbana y reducir la vulnerabilidad de la ciudad frente a eventos climáticos extremos. Hoy lo descubriremos. Todo esto, pero también mucho más hoy en 8 Magazine Soria. Y recuerda que puedes volver a ver este programa en el canal de YouTube de la 8 Soria siempre que quieras. Toma asiento que aquí empieza 8 Magazine Soria, tu magazine en directo. Bueno, pues como ven, tenemos una tarde muy completa, ¿no? Completa de contenidos para llevarles hasta su casa. Nos vamos a ir ahora unos minutitos a publicidad y a la vuelta tenemos nuestra sección de tecnología en la que hablaremos de combustibles fósiles. También veremos la operación Bocata, a la que fueron nuestras compañeras este fin de semana, y este sorteo de los jurados que veíamos en el sumario. Pero nada, a la vuelta de publicidad, unos minutitos. Bueno, y como les comentábamos a la vuelta de publicidad, hoy tenemos sección de tecnología y es con esta con la que vamos a empezar hoy la tarde de miércoles. Hoy vamos a hablar sobre los combustibles sintéticos, una alternativa a los combustibles fósiles que utilizamos en nuestros vehículos y que se consiguen gracias a la tecnología. Su base, sus únicas materias primas son el agua y el CO2. Vamos a ver este vídeo para que los conozcan mejor y vean sus pros y sus contras. Vean. Si necesitas asesoramiento informático, instalación o mantenimiento de redes, formatear o limpiar tu equipo informático, en Merlin Center te damos la solución. Vendemos ordenadores, portátiles y material informático de primeras marcas: Apple, Toshiba, HP, Asus, Lenovo, Dell. Merlin Center, en calle Aduana Vieja, entre Santo Domingo e Instituto Machado. Bruselas ha dado marcha atrás y, a petición de Alemania, permitirá que se sigan fabricando motores que funcionen con combustibles sintéticos después de 2035. Parece que estábamos todos absolutamente centrados en la electrificación, que desde luego por la apuesta de los fabricantes y por la apuesta del sector es la primera opción, pero sí nos parece bien que se pongan sobre la mesa otras tecnologías. Este tipo de fueles son neutros en carbono, es decir, emiten los mismos gases contaminantes que se absorben durante su fabricación. Los combustibles sintéticos son combustibles que se fabrican capturando CO2 de la atmósfera o de fuentes concentradas y produciendo hidrógeno renovable. No es necesario que se modifiquen los motores de los vehículos, puesto que los combustibles sintéticos hacen que funcionen con normalidad. Sus propiedades son muy parecidas a los combustibles que hoy estamos utilizando y lo hacen compatibles con los motores que tenemos hoy en nuestras carreteras. Su principal pega es el precio. Un litro cuesta más del doble que uno de gasolina convencional porque se necesita mucha energía para fabricarlo. Realmente estos combustibles todavía tienen que desarrollarse tecnológicamente para ser una realidad comercial. La producción mundial de combustibles sintéticos va a incrementarse exponencialmente en los próximos años.
Si necesitas asesoramiento informático, instalación o mantenimiento de redes, formatear o limpiar tu equipo informático, en Merlin Center te damos la solución. Vendemos ordenadores, portátiles y material informático de primeras marcas: Apple, Toshiba, HP, Asus, Lenovo, Dell. Merlin Center, en calle Aduana Vieja, entre Santo Domingo e Instituto Machado. Bueno, pues así son estos combustibles sintéticos. Veremos en unos años los podemos utilizar. Como les decíamos antes, este sábado se celebró la Operación Bocata en la Plaza de Herradores de Soria. Tuvo lugar entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde y esta es una iniciativa de Manos Unidas y de la Delegación de Pastoral de la Infancia, Juventud y Universitaria de la Diócesis de Osma-Soria. El objetivo de esta campaña es conseguir fondos para Togo. Ahí estuvo nuestra compañera Lucía Navas. Vean. Mucha música, regresa la Operación Bocata organizada por Manos Unidas y por la Diócesis de Osma-Soria. Óscar, Julia, menuda la que tenéis liada. Sí, es la fiesta, al fin podemos después de la pandemia volver a la fiesta del Bocata. ¿Cuántos años lleváis haciéndolo? Pues llevamos el año 90, este es 33 años ya. ¿Cómo está yendo esta jornada? Te vemos aquí ya con todo preparado para mandarla a la parrilla directo. Fantástico, ha sido una jornada, o está siendo una jornada muy buena, muchísima generosidad, un buen ambiente y preparándonos para la JMJ. ¿De qué tenemos para elegir los bocadillos? Está de tortilla, de chorizo, de panceta, de nocilla para los niños, de queso, de jamón york, hay una gran variedad. Y ahora que no nos escucha nadie, ¿con cuál se quedan los sorianos? ¿Cuáles están siendo los más vendidos? Panceta y chorizo, la brasa es la brasa. Vamos a recordar, si os parece, para qué va a ir destinado todo el dinero que se recaude, que es para una buena causa. Mira, Manos Unidas tiene un proyecto en el norte de Togo, en una zona rural, en África, de hacer una escuela o colaborar con una escuela rural que lo llevan los hermanos del Verbo Divino, los religiosos. En el mundo de la enseñanza, allí en las zonas de misión, nada que ver con lo nuestro. Entonces buscamos una recaudación de 75.000 euros para colaborar con aquella gente, aquellos niños. ¿Una recaudación que se pretende sacar íntegramente de aquí o a partir de otras actividades también? No, aquí una pequeña ayuda, aquí sacaremos unos 5.000, 6.000 euros, pero colaboramos en ese proyecto. Intentamos que los jóvenes se vinculen en ayudar a la educación de otros jóvenes. Gracias a todos los que habéis colaborado, a todas las manos voluntarias y a todos los que estáis colaborando comprando el bocadillo y dejando pues mucho más de lo que vale un bocadillo. Una sonrisa para todos y gracias. Ya tenemos la carne recién hecha y ahora lo que nos toca es meterla en el pan y preparar esos bocadillos que se están repartiendo en esta Operación Bocata. Chicas, Sally, Alejandra, ¿cómo está yendo el día? ¿Se está animando mucho la gente a venir a comprar bocadillos? Pues sí, la verdad que sí, nos esperábamos muchísimo menos, pero bueno, está yendo bien por ahora. ¿Qué estáis repartiendo vosotras? ¿De qué os estáis ocupando? Pues hay bocadillos calientes que son de chorizo y de panceta y luego hay fríos que son de tortilla, de jamón york queso. ¿Y en qué sección, digamos, estáis vosotras? Estamos ahí al fondo. Repartiendo ya el bocadillo preparado, ¿no? Las bolsas. Ya todo. Y con una bebida también. ¿Vosotras por qué os habéis animado a colaborar en esta jornada como voluntarias? Pues la verdad es que yo me siento bien ayudando a la gente. No sé, me gusta este rollo así cara al público y eso, la verdad. ¿Y tú? Pues me dio ya la idea y por ayudar a gente y por hacer una buena acción una tarde, pues siempre hay tiempo. Que vaya muy bien la mañana y que repartáis muchos bocadillos. Gracias. Y el fin último de esta gran venta de bocadillos es la solidaridad y una buena causa. Carmen, desde Manos Unidas, como coorganizadores de este evento, ¿dónde van a ir destinados esos fondos y cuál es la intervención que estáis realizando en Togo? Sí, esto es para Togo, que tenemos ahí queremos hacer, nos han pedido ayuda para construir como una especie de colegio para meter. Hay niños que van, pero no tienen dónde estar y además los libros los tienen los colegios, se los tienen que llevar. Entonces, como no hay sitio, nos han pedido ayuda para hacer unas naves más grandes para meter más niños. Es sobre 75.000 euros lo que tiene de cuantía este proyecto.
Y entonces queremos, con un poco de aquí, de la Operación Bocata y otras cosas, pues sacar esto adelante. Estamos viendo y nos están contando que han sido muchos los sorianos que han aprovechado para acercarse y para colaborar, para poner su granito de arena. ¿Cómo son los sorianos, no, en cuanto a estas causas? ¿Son solidarios? Muchísimo. Yo te puedo decir que llevo 20 y tantos años en Manos Unidas y la verdad es que todo lo que en Manos Unidas les hemos pedido a los sorianos, pues las sopas, que daremos más sopas de ajos a la semana que viene o hace 2 semanas. Desde luego colaboran siempre, siempre. Y además de venir a participar en esta Operación Bocata, ¿hay otras formas por las que podemos colaborar con Manos Unidas? Manos Unidas tiene su sede en la Casa Diocesana y allí puedes hacerse socio, es una forma de colaborar y con todo lo que vamos, el mercadillo que hacemos en Navidades, es una forma de colaborar. Ya te digo que en la Operación Bocata se vuelcan, los jóvenes también ayudan mucho a estar aquí. Pues ya lo veis, compañeros, mucha solidaridad entre los sorianos y nosotros nos quedamos por aquí disfrutando de esta jornada. Bueno, pues ya ven ustedes ese ambientazo que había en la Plaza de Herradores y sobre todo la generosidad, ¿no?, de la gente de aquí de Soria. Esperemos que tuvieran una gran recaudación para este proyecto. Se lo decíamos también en el sumario que ya ha empezado la cuenta atrás para las fiestas de aquí, para San Juanes. Empiezan los actos sanjuaneros y fue con el sorteo de los jurados. Ahí estuvo también nuestra compañera Lucía Navas este sábado. Vean. Estamos con dos de los protagonistas de este día tan especial, de este sorteo. Cristina, Carlos, ¿estáis nerviosos? La emoción de los primeros días, el primer evento, siempre produce nervios, pero con mucha ilusión y muchas ganas. ¿Tú, Carlos? A ver, la verdad es que igual no te haces la idea de que realmente es el día, entonces piensas como que es un día más. Claro, luego ya cuando entremos un poquito al patio veremos un poquito realmente si afloran los nervios o no. ¿Vosotros por qué decidisteis presentaros? Realmente fue un dicho entre los dos que siempre decíamos que el año que nos pidiéramos matrimonio nos íbamos a ser jurados de cuadrilla y así ha sido. ¿Cuándo os casáis, si os puedo preguntar? Septiembre, el 23 de septiembre. O sea que va a ser un año muy especial, cargado de fechas especiales. Chicos, ¿cuál es vuestra vinculación con estas fiestas de San Juan? Ha sido una ilusión, éramos del barrio de siempre y era una ilusión desde pequeño, de la familia, sus padres han sido, y con muchas ganas de poder revivirlo en primera persona y de que empiece ya. ¿Va a sonar alguna sanjuanera en vuestra boda? Seguro, no hay duda. Es decir, eso es algo que nosotros llevamos intrínseco. Yo ya desde que siempre empieza enero, yo empiezo ya a poner las sanjuaneras siempre en el coche. Me llena, quiero decir, no las suelo usar siempre, las poner en verano porque me da un poquito de morriña, entonces las aparto una temporada. Para mí es algo súper especial, me encanta cantar, aunque no sé, pero me encanta. Seguimos con los protagonistas de esta jornada. Mariano, Isabel, ¿cómo estáis viviendo esta experiencia como jurados? ¿Estáis ya, bueno, como jurados todavía no, pero estáis ya ahí con los nervios a flor de piel? Estamos un poco, pues eso, con la tensión de la cosa, de estar con los vecinos para darles lo que ellos piden. ¿Por qué os animasteis a presentar los voluntarios? Son un montón de cosas, de vivencias y bueno, era una asignatura pendiente, entonces tenía que ser este año. Sí. ¿Puedo preguntar cuál es vuestro día favorito de las fiestas? Para mí el lunes de bailes. Para mí el jueves la saca. Pues que viváis con mucha emoción este sorteo y sobre todo las fiestas de San Juan de este año. Eso esperemos, que sea para bien para todos, para nosotros, para los vecinos y bueno, para todos. Muchas gracias. A vosotros. Estamos ahora conociendo al jurado de la cuadrilla de Santa Bárbara, ese futuro jurado. Víctor, ¿cómo estás viviendo este día del sorteo?
Pues muy emocionante, la verdad, nunca había estado. Así que es mi primer acontecimiento como ciudadano de Soria y también como jurado y muy contento, mucha gente y la verdad que yo pensaba que no era tanto, pero muy bonito la verdad. Es que es una gran responsabilidad en la que te estás metiendo, ¿verdad? Sí, lo sabía desde el principio y la verdad que sí, se nota la carga que se lleva, pero bueno, es mi ilusión desde bien pequeño y he decidido hacerlo y pues para adelante. ¿Cuál es tu vinculación con las fiestas de San Juan? Pues vivirlas desde bien pequeñito y no perdérmelas y bueno, pues, ser soriano. ¿Con qué día te quedarías de las fiestas? Con la Saca, sin duda. El jueves la Saca, el mejor de todos. Y nos vamos con otra pareja, en este caso de jurados salientes. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia como jurados en las fiestas de San Juan? Muy buena e inolvidable. ¿De qué cuadrilla habéis sido jurados? De la Cruz de San Pedro. ¿Cómo recordáis, no, ahora que ya han pasado unos meses, casi un año, esas fiestas? Oye, pues los recuerdos son inolvidables, la verdad que los hemos disfrutado y por volveríamos para atrás, la verdad que sí. ¿Qué mensaje le diríais o qué le diríais a los futuros jurados o a quienes de momento se han presentado para este año? Pues que disfruten cada momento porque cada día es inolvidable y tiene su experiencia que hay que vivirla. Y vamos a ver la otra cara, la que queda detrás del escenario, que son los familiares de estos jurados que seguro que están viviendo este día con especial ilusión. Chicos, ¿cómo estáis? Bien. ¿Vosotros de qué cuadrilla sois? De Salvador. ¿Y a quién venís a ver hoy? A la Loli y al Óscar. Que son los futuros jurados de esta cuadrilla. Dolores y Óscar Muro. ¿Cómo vais a vivir estas fiestas de San Juan? Muy bien. Más especiales que nunca. Sí. Pues nada, ¿les queréis mandar un mensaje a vuestros padres y a vuestros tíos que os estarán viendo en un ratito? Vale. Os quiero mucho y que me lo voy a pasar muy bien. ¿Que los queréis? Que lo van a hacer muy bien y que les queremos mucho. Ya tenemos un poquito más cerca las fiestas de San Juan de este año 2023, después de la celebración del sorteo. Alcalde, ¿qué supone el sorteo para el calendario sanjuanero? Bueno, es el primer evento oficial, ¿no? Digamos, es el pistoletazo de salida, ¿no? Después del primer evento, ¿no? Que se produce, según las ordenanzas, la primera semana después de Reyes, pues la confirmación de que esto ya no tiene marcha atrás, ¿no? Ya se ratifican las 12 parejas, el nombramiento se produce el último sábado del mes de abril, pero desde luego es ya, bueno, empezar a sentir, ¿no? La emoción de los sanjuanes de este año, ¿no? Con las ganas que hay, ¿no? Has visto la audiencia, ¿no? Cómo estaba. Y yo creo que eso es el ánimo de muchísima gente y todo un pueblo, ¿no? Que necesita vivir sus fiestas con absoluta normalidad después del año pasado. Se dejaba sentir esa emoción también desde la otra parte del escenario, desde las butacas. Alcalde, otra vez tenemos que recurrir a la terna en esa cuadrilla de Santa Catalina. Bueno, es un procedimiento que lamentablemente es ya también una parte de las tradiciones, ¿no? De nuestras fiestas. He intentado, ¿no? En la primera de las intervenciones poner encima de la mesa un poco un relato histórico, ¿no? De lo que son las fiestas de San Juan, en lo que son sus debilidades, ¿no? Es la dificultad que tenemos siempre, ¿no? De asumir esa responsabilidad, ¿no? De la autogestión, de la organización de la fiesta, por todo lo que implica de carga de trabajo fundamentalmente y porque al final no deja de ser, ¿no? Una responsabilidad muy importante lo que es llevar bajo tus espaldas la responsabilidad de los ciclos sanjuaneros, ¿no? Mucho tiempo y mucho trabajo detrás, ¿no? Y en ese sentido, eso que teníamos hace tantos siglos, ¿no? y que costaba asumirlo, pues en pleno siglo XXI sigue costando, ¿no? Pero también desde plena conciencia también de que esa también es nuestra fortaleza, ¿no? Que hemos sabido mantenernos durante todo este tiempo fieles a nuestra historia, fieles a nuestras tradiciones heredadas, fieles a nuestros usos y costumbres y fieles a lo que es la esencia de la fiesta, ¿no? La vecindad de cada uno de los barrios de la ciudad que decide entre los suyos
autoorganizarse y luego repartir el coste global, ¿no?, de lo que es la celebración de las fiestas, ¿no? Y esa esencia, con distintas variaciones, ¿no?, y evolución, es lo que tenemos en pleno siglo XXI, ¿no? Estamos hablando de que las primeros fuentes escritas datan del siglo XIV, siglo XV, ¿no? Por tanto, estamos hablando de unas fiestas que tienen su fortaleza aquí, pero que seguimos arrastrando unas debilidades que lamentablemente en pleno siglo XXI todavía son vigentes. Un llamamiento a ver si alguna pareja se anima voluntaria. Tenemos todavía por delante casi un mes, más de un mes de plazo. Hemos hecho la propuesta de rigor, ¿no? Y es verdad que los jurados, cuando realmente, ¿no?, son y se sienten jurados, es en esa asamblea vecinal que ratifica la celebración de las fiestas en torno a esa cuadrilla que se organiza, ¿no? Y con la autoridad de la alcaldía de barrio, ¿no? Antes mayordomo, ahora jurado y jurado de cuadrilla. Hasta ese día tenemos, pero hombre, si sufrimos un poco menos tampoco pasa nada, ¿no? Así que ojalá lo tengamos lo antes posible. Afrontamos una semana clave porque después del sorteo fue cuando emplazó a los jurados voluntarios para hablar de la reordenación de las cuadrillas en torno a los 850, 900 vecinos. No sé si nos puede adelantar algo. Bueno, esta semana tendremos la reunión tal como comprometimos, ya os hemos explicado en algunas comparecencias, ¿no?, que ese encaje de bolillos para intentar, digamos, de forma, bueno, equilibrar, ¿no?, el número de vecinos que tienen cada una de las cuadrillas. Somos conscientes de que el crecimiento de la ciudad no es homogéneo, ¿no? Si no es circular, el crecimiento de la ciudad parte del río Duero, del casco histórico, ¿no?, hacia arriba, ¿no?, la zona de la cuadrilla de San Juan actual, la cuadrilla de El Salvador, ¿no? Y eso hace que tengamos que intentar buscar la identidad, sin perder la identidad de cada una de las cuadrillas en sus núcleos históricos, ¿no? Intentar también equilibrarlos en cuanto al número de vecinos para participar en la parte alícuota que corresponde en los gastos de la cuadrilla, ¿no? Y eso hace que tengamos que hacer un encaje de bolillos, prácticamente rescatando bloques de viviendas para que puedan entrar vecinos de cuadrilla y bueno, buscar ese punto de equilibrio que hemos encontrado, creo, en torno a los 850, 900 vecinos en cada una de las cuadrillas, ¿no? Se lo propondremos esta próxima semana, seguramente lógicamente antes del Jueves Santo, y a partir de ahí, bueno, vamos a ver si somos capaces de aunar también el respaldo de las cuadrillas, ¿no?, que es a lo que nos tenemos que dedicar. El Ayuntamiento de la Ciudad de Soria tiene que estar siempre atrás, ¿no?, en bambalinas, apoyando, respaldando, ¿no?, intentando sumar como uno más en lo que son los colaboradores de los verdaderos protagonistas y garantes de la fiesta, que son las cuadrillas y sus jurados. Pues estaremos muy pendientes, Carlos Martínez. Así termina esta jornada del sorteo y con ese llamamiento sobre todo a cubrir las plazas vacantes de futuros jurados en la cuadrilla de Santa Catalina. Bueno, pues así fue esta jornada, ya queda menos para estas fiestas de San Juan que todos con tantas ganas esperamos. Y para lo que sí que no queda nada, de hecho ya estamos inmersos en ellas, es la Semana Santa. Este pasado domingo tuvo lugar la procesión del Domingo de Ramos en el Burgo de Osma. Ahí estuvimos, pero lo van a ver, pero a la vuelta de publicidad, porque ahora nos vamos en unos minutitos y volvemos. A la vuelta tenemos la procesión del Domingo de Ramos en el Burgo de Osma y la visita de Enrique Borovio. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en 8 Magazine Soria y ya tengo a mi lado a Enrique Borovio. Muy buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un adelanto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de una prenda muy ritual, de respeto, muy vinculada a la Semana Santa, de la capa. La capa soriana. Vamos a hablar de ella en un ratito. Primero, como les he dicho antes de publicidad, el otro día estuvimos en la procesión del Domingo de Ramos en el Burgo de Osma. Ahí estuvo nuestra compañera Andrea y se lo llevamos hasta su casa, así que vean. Palmas arranca la Semana Santa en el Burgo de Osma, una semana declarada bien de interés turístico regional por el arraigo que estas fiestas tienen dentro del Burgo de Osma y por la cantidad de pasos que procesionan en todas y cada una de las procesiones que veremos aquí en esta Semana Santa. Con la entrada de Jesús en Jerusalén arranca la Semana Santa en el Burgo de Osma.
Antonio Campos es el presidente de la Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo. Buenos días. Buenos días. Estamos ya a puntito de comenzar, ¿verdad?, esa procesión del Domingo de Ramos, la primera de esta Semana Santa. Teníamos muchas ganas ya de empezar. Pues efectivamente, bueno, realmente empezamos el viernes con una bajada de la cruz desnuda hasta la catedral y ayer sábado tuvimos pues el programa, presentación del programa, presentación de lo que va a ser las procesiones aquí en el Burgo de Osma, la típica de la borriquilla que llamamos, en la cual Jesús va montado en una borriquilla y entra en Jerusalén. Todos los niños, que es lo bonito de esta procesión, todos los niños van vestidos de nazarenos y llevan sus palmas, que es cuando Jesús entró en Jerusalén y todo el mundo le aclamaba. Y luego ya el viernes es una procesión que yo aconsejaría a todo el mundo, porque salen 21 pasos. No creo que haya en Castilla y León o en España muchas procesiones como esta. Es la procesión del Santo Entierro de Cristo, que es toda la vida de Cristo durante la última semana, que empezamos con la entrada en Jerusalén y ya hasta que enterramos a Cristo. Antonio, quería preguntarte, el paso que tenemos detrás, la borriquilla, ¿qué podemos hablar de este paso que tenemos aquí en el Burgo de Osma? No sé si lo tenemos datado. No, no está datado. Este yo creo que es de principios de siglo. No, hay otros mucho más importantes, como es el Cristo resucitado, que eso ya es de Juan de Juni, y hay unas tallas bastante importantes, pero este más que nada es un paso, como si dijéramos, de alegría, porque van los niños, de empezar la Semana Santa con un acto muy bonito, como es el Cristo de la Borriquilla con todos los niños hebreos. Ya lo decíamos, los protagonistas de esta procesión del Domingo de Ramos son precisamente ellos, los niños. Buenos días, chicos. Buenos días. Bueno, contadme, ¿cuál es el paso que tenemos detrás de nosotros? A ver. El de la borriquilla. Y realmente, ¿dónde entraba Jesús? ¿Dónde iba con este paso? A Jerusalén. A Jerusalén, muy bien. ¿Vosotros de qué nos hemos vestido hoy? ¿Qué túnica llevamos? Nazarenos. Vale, y contadme, ¿cómo iban los nazarenos entonces? Una túnica morada y un pañuelo amarillo en la cabeza. En la cabeza, muy bien. Oye, y nos falta algo, ¿no? ¿Qué llevamos también el Domingo de Ramos? El ramo. ¿Vamos a llevar cada uno de nosotros uno de ellos? Sí. Contadme, ¿participáis también en otras procesiones o en otros actos de la Semana Santa o solo en la de hoy? Yo sí. En la de hoy, pero él nos dijo, nuestra profesora, que íbamos a participar en otra. ¿Y por qué es importante que participéis vosotros en estos actos? Porque vamos a hacer la comunión. Es un año importante para vosotros entonces, ¿no? Sí. ¿Os hace ilusión? Sí. Yo justamente veraneo en Valdenebro, que está al lado mismo de aquí del Burgo de Osma. Lo que pasa que como ahora hay tan poco oscuras, pues nos hemos tenido que desplazar aquí al Burgo de Osma. Y esto es una tradición. En otras partes de España se vende lo que es la palma para el Domingo de Ramos y nosotros lo que hacemos es acudir al campo y así limpiamos un poco los montes también. ¿Qué es lo que más destacarías de la Semana Santa del Burgo de Osma? Es una de las más bonitas de España, así que yo invito a todo el mundo a que venga aquí y bueno, pues termina la matanza de Luis Rey y a continuación empezamos con la Semana Santa. A ver, las procesiones, los pasos de Semana Santa son todos muy bonitos y hay muchísima devoción aquí. También le vemos a usted, ¿verdad?, coger sus ramos, ¿verdad? Sí, sí, hay que acompañar al Señor y llevamos los papeles para cantar en el coro de la catedral. ¿Qué vamos a cantar? Cantamos aquí, Pueblo Hebreorum y vestimenta protege a mi vida y bueno, pues estas canciones de Semana Santa. Hay mucha devoción de la Semana Santa aquí en el Burgo de Osma. Muchísima, os lo tenéis que imaginar. Verlo, es verlo para creerlo. Ya tenemos los ramos. Vamos a... ya es son las 11:30 y a la 1 salimos desfilando, van a bendecir. Cuando lleguemos a la catedral bendecirán las palmas y saldremos desfilando con la borriquilla.
Rocío es catequista y cofrade y es la que hoy se está encargando, ¿verdad?, de organizar Sí, a todos estos niños un poquito, sí, son los niños que van a hacer la comunión y bueno, también otros que son pequeñitos y que también se animan a salir. Entonces, pues nada, organizándoles un poco por altura para que se les vea a todos muy bien y que disfruten de la procesión. Rocío, son ellos parte de los protagonistas, ¿no?, de esta procesión. Sí, sí, la verdad es que la procesión de la borriquilla siempre es los niños los que, aparte, claro, de lo que es de Jesús la entrada, pues los que le acompañan, porque nosotros somos el pueblo hebreo, claro. Representamos el pueblo hebreo. Don Abilio Martínez, obispo de la diócesis de Osma, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Podríamos decir que hoy comienza la Semana Santa en el Burgo de Osma? Así es, con el Domingo de Ramos es el pórtico que nos abre a la Semana Santa con esta fiesta tan preciosa, ¿verdad?, donde se celebra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, donde van los niños y la gente portando los ramos y que también se lee la Pasión, porque y así diríamos que esta fiesta es un resumen de lo que vamos a celebrar, que es la Pasión del Señor, pero también su triunfo o resurrección. Es importante que los más pequeños se involucren también en estas fiestas. Vemos que son muchos, ¿no?, ellos que van vestidos ya de nazarenos con sus palmas. Es importantísimo que los niños y los jóvenes se involucren en estas fiestas de Semana Santa. Vengo también de celebrar la Eucaristía en la ciudad de Soria y había 2 cofradías donde había gente de todas las edades, pero también jóvenes y niños. Y precisamente les he dicho la importancia de que en las cofradías y en estos actos se involucren los niños y los jóvenes porque son el presente y el futuro. Necesitamos que haya una transmisión de la fe y una transmisión de nuestra cultura cristiana. Tenemos por delante muchos días, muchas procesiones, quizás la del Viernes Santo también es una de las más destacadas dentro de la Semana Santa. Sí, la procesión del Viernes Santo en todas las poblaciones es una de las más destacadas, por no decir la más destacada de la Semana Santa. Aquí en la Villa Episcopal también es la más destacada y es una procesión que congrega a cientos de personas y que en la Villa Episcopal termina cantando a Nuestra Madre la Virgen siendo una oración que sale no solamente de las gargantas, sino del corazón de todos los cristianos devotos de la Virgen María. ¿Hay mucha devoción aquí en el Burgo de Osma a la Semana Santa? Sí, la Semana Santa del Burgo de Osma es una Semana Santa muy interesante en la que hay muchísimas personas que participan llevando los pasos, ¿verdad?, con unas imágenes muy bonitas, con unos pasos que tienen historia y la verdad que se involucra muchísima gente, incluso este año en los actos que ha habido, como ha sido el Via Crucis a la Cruz del Siglo y el viernes y ayer que fue el pregón de la Semana Santa, ha habido más gente que otros años. Podemos decir que había ganas de volver a la normalidad de nuestras fiestas de Semana Santa. Antonio Pardo, alcalde del Burgo de Osma, muy buenos días y podemos decir muy buenos días porque nos acompaña el sol, ¿verdad? Domingo de Ramos, un buen día, estupendo. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Bueno, arranca una Semana Santa con mucho fervor en el Burgo de Osma, por lo que he podido comprobar con todas estas personas que hemos ido hablando, mucha devoción a la Semana Santa. Bueno, arrancamos ayer sábado por la noche con el pregón de Semana Santa a cargo del rector del seminario y con una actuación musical extraordinaria, un concierto de 3 corales, la coral Federico Olmeda del Burgo de Osma, la coral de San Esteban y la coral de Berlanga de Duero. Excelente, fantástico, con el título de Testigos. Sé que va a recorrer más puntos de la provincia, por eso invito a todo el mundo que nos escuche a poderlo escuchar, ¿no? Y luego el fervor de la Villa Episcopal es tremendo, ¿no? La Semana Santa además supone la participación de muchos colectivos, de muchas personas. Los 20 y tantos pasos e imágenes que salen el día Viernes Santo no salen ellos solos por casualidad, sino que salen porque hay un colectivo muy importante de gente que está colaborando, la banda de cornetas, en fin, todo tipo de personas que participan en todos los actos religiosos. Y desde luego el Burgo debe de perder ese aroma ni esas sensaciones. El Burgo tiene una tradición enorme relacionada con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestra tradición como sede episcopal. Y además nuestra Semana Santa está declarada bien de interés turístico regional desde hace varios años y por tanto lo que tenemos que hacer es seguir potenciándola. Allá piense cada uno lo que pueda pensar, pero se nota un fervor especial durante estos días en los que estamos aquí todos los días del año y en todos los que vienen.
Además en un entorno, ¿verdad?, como es el Burgo de Osma, todo este casco antiguo, ¿verdad?, la catedral. Es una maravilla. Yo me gustaría que muchas personas que escucharan la entrevista y escucharan el programa vuestro pudieran aprovechar cualquier día de esta semana, ¿no? Con la procesión de hoy, a lo mejor ya no pueden visitarnos, pero la procesión de mañana, lunes santo, hasta el próximo domingo de resurrección, todos los días hay marchas, procesiones, hay celebraciones religiosas que desde luego tienen un encanto, tienen una sensación, tienen un aroma, tienen un entorno en todo lo que es el conjunto histórico del Burgo que le hacen todavía mucho más recogido y mucho más entrañable. Así que sirva este programa también para invitar a todos los sorianos a que nos visiten. Si hablamos de turismo, me imagino que estos días el Burgo de Osma notará, ¿no?, esta presencia de turistas y de también burgenses que vivan fuera, pero que estos días aprovechen para venir al municipio. Bueno, hay datos que enseguida lo avalan y lo comprueban. Los propios datos de consumo de agua es un dato que te corrobora, y eso no estamos en verano todavía, la intensidad con la que se tira de lavadoras y de muchas cosas más, ¿no? Eso quiere decir cómo se multiplica la población. Estamos hablando de que el Burgo además tiene casi 800 camas de alojamiento turístico que van a estar ocupadas toda la semana, y aparte de eso las segundas y terceras residencias de muchas personas que vienen durante estos días. Quiero decirte que desde el jueves al sábado por la noche y domingo por la mañana, domingo de resurrección, se duplica el consumo de agua en el Burgo de Osma, con lo cual se duplica la población. Y luego además los datos de las poblaciones de nuestro entorno, ¿no?, que son 12 localidades agregadas, en las que, bueno, muchas de ellas pues hace una semana dormirían 20 personas como mucho, y a lo mejor estos días van a tener 200 o 300. Por tanto, date cuenta de lo que es el turismo para nosotros. Antonio, ya tenemos este sonido que nos indica que esto está a punto de comenzar. Adelante. Muchísimas gracias y felices Pascuas. Que disfrutéis en el Burgo. Venga. Con la entrada a la catedral y la bendición de Ramos termina el primer acto oficial de la Semana Santa del Burgo de Osma. Unas fiestas que han vuelto a las calles con total normalidad y que vecinos y visitantes estaban deseando ya que llegasen. Bueno, pues así vivieron esta jornada, este día de Domingo de Ramos en el Burgo de Osma. Y como les decíamos antes, le he dado la bienvenida a Enrique Borovio. Estamos aquí en la sección Sígueme Pollo para hablar de la capa. Esta capa soriana, ¿qué relación, Enrique, tiene con la Semana Santa? Bueno, pues la capa es una prenda que se utilizaba, veíamos en el reportaje del Burgo de Osma, el sonar de esas campanas, ¿no? Oíamos las campanas del Burgo de Osma tocando a fiesta, como es una fiesta el Domingo de Ramos, pues los días de que las campanas tocan en alto, que decían en nuestra provincia, para los días de fiesta, de solemnidad, se utilizaba esta capa. Bueno, pero también para los días que no tocaban las campanas, que era el día de Viernes Santo, que estaba prohibido tocar las campanas, que se tocaban las carracas, era el día que nuestro Señor era crucificado, entonces se utilizaba el sonido de las carracas para avisar. Pues ese día las cofradías, los mayordomos, los cofrades o todos los hermanos tenían obligación en muchos casos de vestir esta prenda tan soriana, tan castellana, de ahí su nombre, la capa castellana, a diferencia de la capa española, como luego veremos. Bueno, pues era una prenda de respeto que se llevaba a las procesiones. De hecho, una de las cofradías más antigua de nuestra provincia, de la que tenemos la constancia más antigua escrita, que es la de la cofradía de la Veracruz de San Esteban de Gormaz, que tenemos una noticia escrita del año 1554, hoy todavía esa cofradía, el día de Viernes Santo, sale con sus capas a procesionar por las calles de San Esteban de Gormaz. Está a todos los sorianos que no conocen la Semana Santa rural de nuestra provincia, pues les animamos a que conozcan pues desde las cofradías también de la Veracruz de Ágreda, de Olvega, la Pasión de Fuente el Monje, la Carrera de Alcoba. Bueno, son manifestaciones de la cultura popular que todavía siguen vivas en nuestra provincia. Comentas que esta capa se lleva en la Semana Santa, pero no solo en la Semana Santa, ¿no?
Bien, ¿no? Como vemos en las pantallas, vemos diferentes imágenes en blanco y negro. Hemos visto, en este caso, está la imagen de la cofradía de la Veracruz, también de San Pedro Manrique, donde los cofrades llevan capa. Hemos visto imágenes de los ayuntamientos de Navalcaballo, por ejemplo, una foto del Archivo Histórico Provincial en la que aparecen todo el ayuntamiento vistiendo sus capas, seguramente en alguna junta o en algún concejo. Son estas personas. Son estas personas, en el Ayuntamiento de Navalcarnero, una foto del Archivo Histórico Provincial. Vemos como todos los dos, tanto el alcalde como el juez, que llevan la vara de mando, y toda la corporación va vestida de capa porque es una solemnidad. Era obligación muchas veces cuando se tocaba cuando tocaba el cargo o había sido elegido el cargo, pues tenías que a las solemnidades, el Corpus, el Viernes Santo, solemnidades importantes, las cofradías o también alguna romería, tenían obligación de llevar capa. Las personas representativas, ¿no?, del pueblo, en este caso, sí, o de las cofradías. O de la colectividad. En este caso, por ejemplo, tenemos una foto de unos quintos de la localidad de Tardelcuende. Todavía hoy los quintos de la localidad, quintos y quintas, porque la tradición ha evolucionado y se han incorporado las quintas también a esa tradición tan antigua de pedir la gallofa, de pedir una limosna casa por casa, los quintos, para la época del carnaval, pues todavía hoy visten, por ejemplo, en Borovia o en Tardelcuende, visten los quintos las capas para pedir. Es decir, los mozos, los representativos del colectivo de mozos, es decir, los quintos que cumplen 18 años en ese año, revisten con una prenda de estatus, de poder, como es la capa para salir a pedir, no solamente la Semana Santa. Una prenda que, como dices, han evolucionado las tradiciones, pero que es una prenda masculina en su origen. Sí, en su origen la capa es una prenda de abrigo masculina, ¿no? La mujer tenía otras capas de abrigo que, bueno, a lo largo de los siguientes programas podremos ver alguna de las capas de abrigo de la mujer, pero en sí la capa es un círculo abierto por el centro de paño, heredero posiblemente de que hunde sus raíces en la noche de los tiempos. Pues sí. ¿Lo podemos unir con el sagún celtibérico? Hombre, pues es mucha unión, ¿no? Es decir, sabemos que ya tenemos en el siglo XIII representaciones, por ejemplo, en los capiteles de San Juan de Duro, de capas cortadas a capa, es decir, semicirculares o circulares. En este caso es una capa castellana, una capa de labrador. ¿Por qué? Porque es una capa de abrigo que es más larga y un lado monta sobre el otro. Es un círculo completo, y al montar eso sirve de abrigo. ¿Para qué? Para embozársela, ¿no? Todos tenemos pensado el motín de Esquilache, ¿no?, en el que se cortaron las alas de los sombreros y las capas para que la gente por las calles no se embozara. Pues la capa tiene eso, y las partes de la capa son muy sencillas, ¿no? La capa tiene el vuelo de la capa, que suelen ser 6 varas castellanas de casi 6 metros de vuelo de paño. La esclavina, que es esta sobrecapa, que, bueno, pues servía además de adorno, además para cubrir y abrigar más la parte de arriba, y sobre todo para el agua, porque hay que escurrir. Es una capa que se utilizaba unas de solemnidad, pero también se utilizaba para ir al campo con las ovejas, no estas que son ricas. Hay otras capas que son pues para el trajín diario del pueblo. El cuello, que, bueno, pues las modas, vemos la evolución de las modas en la evolución también de los cuellos de las capas. Y luego tenemos las vistas. Las vistas son esta parte que está decorada en la interior de la capa, que muchas veces se deja ver. Esta es una capa de respeto, es una capa que lleva unas vistas de pana lisa. Y vemos en las imágenes, en la atrás, si os fijáis, el cuello más alto, que en este caso va pespunteado y bordado, vemos cómo, si veis ahí, hace una D y un dibujo. Eso es la marca, el dibujo es la marca del sastre, y la D es una de las iniciales de eso. Y otra de las características que también vemos de las capas sorianas, en este caso, son las esclavinas. La esclavina esta viene plegada. ¿Y por qué viene plegada? Pues no lo sabemos. Es una característica propia de nuestra provincia. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que yo, en mi trabajo de campo, igual hace más de 20 años, llegué a una casa de Velilla de los Ajos. La señora Concha Borque, recuerdo como si fuera ahora mismo, nos sacó del arca una capa en la que iba la esclavina plegada toda y atada. Y yo dije,
¿y por qué esta señora guarda así la capa? Bueno, pensé que era una cosa local o una cosa de esa propia informante, pero al recorrer la provincia, al empezar a recorrer la provincia y hacer trabajo de campo, vi que era una seña de identidad de nuestra provincia y aparecen en muchos casos todas las esclavinas totalmente plegadas y guardadas atadas. Y bueno, cierto es que hay que decir que... Entonces la esclavina se une a la capa. La esclavina se une a la capa en el cuello y es para... ¿Y se puede quitar? No se puede quitar. Es una prenda única, vale. no se quita. Muchas veces se utilizaba también para abrigarse, porque las capas, las más antiguas, como es la capa blanca, que luego trataremos un poco de ella, lleva una capucha para abrigarse, pero estas a veces la esclavina también se utilizaba para abrigarse. Bueno, y esa seña de identidad de nuestra provincia, sobre todo, como vemos en la imagen, es las esclavinas plegaditas todas y que se guardaban así. Lo vemos desde la zona de recuerdo de la Ribera del Duero hasta la zona que es rayana con Aragón. La decoración de las vistas, por ejemplo, en esta la tenemos en Panalisa, pero por ejemplo, en esta que tenemos aquí, a ver... Esta también es una capa de labrador. Sí, todas son las capas populares, capas de labradores. En este caso, las vistas son de una tela de algodón, ya haciendo un tartán de algodón, y van en los dos lados y en el cuello. ¿Ves? Aquí y aquí hacen las vistas, que son la decoración para que se vea como la que vemos también en la imagen. En otro caso, esta, por ejemplo, pertenece a la localidad de Carbonera de Frentes y es una capa de pastor, bueno, pero de rica, de ir a la iglesia. Enrique, nos cuentas que estas son unas capas castellanas. ¿Qué diferencia hay con la capa española? Bueno, pues la capa española, el icono de la capa española, que todavía lo hacen casas tan referentes para la indumentaria española como Seseña o alguna de estas tiendas de Madrid que todavía confeccionan capas y que todavía... Curiosamente vemos a gente luciendo capas, hay asociaciones de amigos de la capa, incluso en la provincia hay asociación de amigos de la capa. Bueno, pues capas, la capa española es una capa más de fiesta, más de señorito, podríamos decir, ¿no? Es una capa de paño mucho más fino, no es un paño burdo, sino es un paño fino, con las vistas en terciopelos de colores, rojo y verde suelen ser, en las dos vistas, en cada dos y dos. También suele ser mucho más corta, y nunca monta. Lo que hemos dicho que monta aquí, nunca monta. De hecho, a veces suelen tener hasta broche. Las capas populares, las capas castellanas, nunca tienen broche. Todas las que encontremos con broche, o casi todas las que encontremos con broche, suelen ser, sobre todo en Soria, suelen ser añadidos que se les ha hecho posteriormente. Las capas, entiendo que es mucha tela, igual no todo el mundo podría adquirir una capa. Sí, claro. A nivel económico... el paño era muy caro, la lana era cara, hay que reconocer que muchas veces el hombre, la primera capa que tenía era para casarse, porque era una prenda no solamente para la cofradía, sino para esos días solemnes, y la boda era una de esas, ¿no? Es decir, muchas veces en las hijuelas, en la dote, se ponía la capa para el hombre y las joyas que era para la mujer, ¿no? Entonces vemos cómo esas prendas no todas las casas las tenían. Y muchas veces nos encontramos, sobre todo en los estatutos, en las mandas de las cofradías antiguas, como nos dice que el día que es obligación de llevar capa, el Jueves Santo, el Viernes Santo, depende de la cofradía, si no tienen capa, pues lleven una anguarina, que es otra prenda de abrigo, o lleven un capote, porque no todas las casas podían disponer de una prenda tal, y si te tocaba mayordomo de una de las cofradías y no tenías, la podías pedir prestada a un vecino. ¿Las capas se heredaban? Sí, y todavía son unas prendas que encontramos muchos en la provincia y encontramos, puede ser de las prendas más valiosas porque en muchos pueblos todavía se han seguido utilizando, en cofradías, como decíamos, o en otro tipo de actos de ayuntamiento, pues se siguen utilizando. Por ejemplo, recuerdo los miembros de la cofradía de Ágreda que acompañan a los hermanos en los funerales, todavía 2 miembros de la cofradía suelen ir vestidos de capa a ofrecer, bueno,
temas de cultura popular de nuestra provincia que, bueno, pues que si ahondas viene el origen de esas mandas de las cofradías bien antiguas. Sobre esto te quería preguntarme, porque lo hemos hablado antes, cuando una persona de una cofradía en Ágreda fallece, los representantes de esta cofradía van a ese funeral con las capas. Sí, era muy común en casi todas las cofradías de la Veracruz o cofradías de ánimas, que también en algunos sitios había en nuestra provincia, que a los hermanos se les obligara a ir al funeral llevando hachas, que es unas velas grandes, hachas de cera, había que unos de una medida específica, hachas de cera y vestidos de capa. Y por eso te decía que quien no tenía capa la tenía que pedir prestada, y si no, también en algunos pueblos aparece, si no tiene capa lleve abrigo, o sea, anguarina o capote, porque era una prenda de respeto. De hecho, tenemos fotografías en el libro de Esther Vallejo sobre la indumentaria popular de nuestra provincia. Hay una fotografía de un pueblo de la zona del centro de nuestra provincia, en la que aparece una festividad de agosto, una procesión en agosto, donde todos los hombres llevan capa. Lo que quita el frío quita el calor, entonces era el símbolo del respeto, es decir, aunque fuera agosto, aunque fuera diciembre, la capa había que llevarla. Este viernes en Ágreda, en la procesión de Felipe IV, esas capas que lleva la gente, ¿cómo son? ¿Son de este estilo? Hay de todo, es decir, la capa ha ido evolucionando durante toda la historia, es una tal. De hecho, la cofradía de los Felipe IV, en uno de sus trajes, llevan una cola, es decir, esa indumentaria que bebe sus orígenes, como vemos en las imágenes, esa cola que llevan unos de los miembros de la cofradía, con el traje de golilla, que es ese que se está poniendo, y bueno, y las mujeres de mantilla, ¿no? Es decir, son prendas de respeto. La mantilla y la capa son prendas de respeto. Bueno. Hemos hablado de distintos pueblos de nuestra provincia en los que se lleva esta prenda, pero ¿qué tipos de capas encontramos aquí? Bien, ¿qué colores, no? Siempre decimos, ¿qué tipologías de capas? Pues la capa castellana es la misma tipología en casi toda nuestra provincia, con alguna seña local, con alguna sella de la moda, porque por estas prendas también pasaba el tamiz de la moda a lo largo de los años, ¿no? ¿Y qué tipologías, qué colores? ¿No? Siempre es gracioso, porque recuerdo, hablaban cuando se creó la Asociación de Amigos de la Capa, hicieron una noticia, capas rojas en la provincia de Soria, ¿no? Pues aparecen mucho en los boletines oficiales de la provincia de Soria el tema de las capas rojas, en los desaparecidos. ¿Pero por qué? No son rojas de color rojo como entendemos hoy, son rollas, son rojas entendidas como de la oveja de la roya bilbilitana, que es marrón, son las capas pardas. Entonces antes se le llamaba el color rojo, por eso se denominaban esas capas rojas. También las hay de color vinagre, que eran como esta, que es un color avinagrado, oscuros. Las hay de color negro, que bueno, las negras son las, como hay que tintarlas, pues suelen ser las de más de respeto y las más caras. Y luego en Soria tenemos la célebre capa blanca del páramo de Villaciervos, que creo que se ha convertido en un icono de nuestra indumentaria popular. No yo creo que por escasa y por curiosa. ¿A dónde se remonta el uso de la capa? ¿Hay una fecha? No podemos decir que tenemos esa fecha en la que el hombre empezó a usar capa, pero bueno, la capa es un círculo de paño de diferente grosor, de diferente acabado, para abrigarse. Es decir, bueno, pues yo creo que la gente se ha tenido que abrigar siempre. Siempre, entonces yo creo que hunde en la noche de los tiempos, ¿no? Ya hay en la cultura íbera ya hay algún relieve con una especie de capa. Como decíamos antes, en el siglo XIII vemos ya en capiteles, en canecillos, hombres vistiendo una prenda similar a la que podríamos decir como es la capa hoy. Por ejemplo, en los pastores de la adoración al niño de San Juan de Duero, del capitel de la adoración del nacimiento de San Juan de Duero, aparecen unas capas con capuchas muy similares a lo que nosotros hoy podríamos entender como la capa blanca de Villaciervos. La capa blanca es esta la más célebre, ¿no?, de las capas sorianas. ¿Qué sí. tiene? O sea, ¿qué podemos destacar de esta prenda?
Bueno, yo creo que es más el icono y la que ha sido pintada, que en todos los que nos hemos querido acercar a la indumentaria popular de nuestra provincia, investigarla, conocerla, pues hemos querido bueno, pues acercarnos a esa pieza, ¿no? Pues es una pieza de pastor, es una pieza antigua. Decíamos que las capas Royals marrones, pero las otras color de las ovejas son las blancas, es decir, es un tejido de lana sin teñir, blanco, que no es solamente, está muy mal que lo diga un apasionado de la indumentaria popular de la provincia de Soria, pero no es solamente propia de nuestra provincia, ¿no? Tenemos ejemplares muy similares a los sorianos en el Valle del Boy, en Cataluña, tenemos también en el sur de Francia ejemplares muy parecidos al nuestro, pequeñas descripciones de capas blancas de lana sin teñir en el siglo XVII, XVIII, en muchos sitios de España, es decir, Palencia, Madrid, es decir, aquí fue la ínsula, aquí fue el sitio donde quedó esa capa, en el páramo de Villaciervos, y seguramente los últimos que la vieron vestir fue a principios del siglo XX, ¿no? Es decir, Valeriano Domínguez Becker con su hermano Gustavo Adolfo, cuando vienen a pintar los tipos y trajes con la beca que le dio Isabel II a raíz de cerca de 1863-64, cuando vienen a pintar a Soria, ya es una prenda que solamente los viejos la usan, porque es una prenda arcaica, y en el páramo de Villaciervos, Sorolla, cuando viene a pintar a Soria para hacer su gran mural de la Hispanic en 1912, ya no la encuentra, pide una prestada a Hermenegildo García Verde, y en el atrio del Mirón pinta los tipos de Soria con esa capa que fue a la exposición de 1925 y que hoy, por suerte, se conserva en el Museo Numantino. Recordamos que aquí en Soria solo contamos con 2 ejemplares, ¿no?, de esta capa. Sí, por suerte hay 2 ejemplares, una más antigua que otra. La más antigua es la que recopiló Hermenegildo García Verde a principios del siglo XX, seguramente en la localidad de Villaciervos, en sus paseos para pintar tipos de la provincia, pues recopila esa capa que corresponde a los patrones que había pintado también Valeriano Domínguez Becker casi 60 años antes. Pero tenemos otra, que es la que utilizó Ortiz Echagüe, el famoso fotógrafo, para documentar el pastor soriano, que pertenece a la familia Ruidrejo y que está depositada en el Museo Provincial del Traje Popular. Muy bien, Enrique. Oye, pues vamos a dar por finalizada esta sección Sígueme Pollo. Ha sido un placer tenerte aquí, como siempre, y te esperamos el próximo día que vengas a traernos otra prenda popular. Nosotros nos vamos a ir a publicidad unos minutitos. A la vuelta tenemos nuestra sección de Soria Natura, en la que vamos a hablar de una nueva iniciativa que se llama Brera. Como les digo, a la vuelta de publicidad en unos minutitos. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como cada miércoles ha llegado el momento de dar paso a nuestra sección de Soria Natura. Será en un minutito. Caja Rural de Soria y CESEFOR les ofrecen Soria Natura. Y como les decíamos antes, hoy en nuestra sección de Soria Natura vamos a hablar de Brera, un proyecto en el que, entre otras entidades, participan el Ayuntamiento de Soria y CESEFOR. Consiste en la renaturalización de distintos espacios y parcelas de la ciudad. Vamos a ver en qué consiste.
Brera es un proyecto que permitirá adaptar la ciudad a las necesidades que están surgiendo para hacer frente al cambio climático, enriqueciendo la biodiversidad, creando nuevas zonas de sombra, mejorando las infraestructuras verdes y aprovechando espacios en desuso, lo que permitirá mejorar la adaptación y la habitabilidad de nuestra ciudad. Brera significa bienestar, restauración, resiliencia y adaptación. Nació en el marco de la iniciativa Soria 2030, que ha tenido como objetivo construir junto a la comunidad una hoja de ruta para alcanzar la neutralidad de carbono en 2030. Brera ha comenzado en septiembre de 2022. Implica la transformación de diversos puntos de la ciudad a través de la creación de nuevas zonas verdes, parques deportivos, corredores ecológicos, jardines, mejora de los patios de escuela con árboles y huertos y la renaturalización de arroyos, entre otras actuaciones, alcanzando un total de 20 intervenciones. Esta iniciativa promueve la transición ecológica, mejora la salud y el bienestar de las personas y favorece el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Brera es la demostración de cómo deben evolucionar las ciudades, estableciendo a las personas y la naturaleza en el centro de la planificación, construyendo espacios públicos de calidad, conectados e inclusivos que permitan la convivencia de diferentes usos, incrementando también los espacios verdes y, sobre todo, impulsando el desarrollo de la biodiversidad mediante la preservación y cuidado de árboles, arbustos, aves, polinizadores, insectos, cuyo bienestar es vital para nuestra supervivencia. El proyecto Brera implica una inversión de 4,4 millones de euros en Soria y, en resumen, implica crear 230.000 metros cuadrados de espacios verdes, realizar 68.000 nuevas plantaciones de árboles y arbustos e incrementar la capacidad de absorción de la ciudad en 24,25 toneladas de carbono. Brera busca generar conciencia, compromiso y acción frente al cambio climático. Surge de la ciudadanía y prevé continuar con este espíritu colaborativo, por lo que habrá varias instancias de acciones formativas y participativas. Además, hay una fuerte apuesta por la transparencia y la generación de datos. Se creará el inventario de biodiversidad y al mismo tiempo podrá conocer el avance de las actuaciones e incluso reportar incidencias para convertir a Soria en una ciudad referente de la transición ecológica y libre de emisiones de carbono en 2030. Brera es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y CESEFOR, que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea para proyectos Next Generation. Y hoy les traemos un plan para esta Semana Santa, una propuesta para disfrutar de los preciosos enclaves que tenemos en nuestra comunidad. Les sugerimos la visita a la Chorronera de Velilla, esta cascada muy cercana al municipio de Velilla de Medinaceli, un paraje espectacular que no mucha gente conoce y del que se puede contemplar el salto del río Blanco en su descenso hacia el Valle del Jalón. Para disfrutar de este atractivo turístico, el municipio cuenta con un itinerario circular de 2,8 kilómetros y totalmente accesible denominado Ruta de la Chorronera. Como ven, senderismo por un enclave privilegiado. Y con esta propuesta para esta Semana Santa damos por finalizada nuestra sección de Soria Natura. Caja Rural de Soria y CESEFOR les ofrecen Soria Natura. Ahora nos vamos a ir unos minutitos a publicidad. A la vuelta hablamos de embarazo y nutrición de la mano de la especialista nutricionista Jessica Lamy y visitaremos el aula arqueológica de Garray con esta nueva exposición de Playmobiles. Como les digo, a la vuelta, unos minutitos.
Pues como les comentábamos antes de publicidad, ahora ha llegado el momento de hablar sobre nutrición y embarazo. Hemos estado en la clínica de dietética y nutrición de Jessica Lamy y eso nos ha contado. Vean. Buenas tardes, un día más en el Centro de Dietética y Nutrición. Lamy Jessica nos va a comentar algunos consejos, en este caso van a ser para el embarazo. Importante, ¿verdad?, saber alimentarnos, no solo durante, sino antes y después. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, el antes, el durante y el post, que son bastante importantes, pero lo que tenemos que tener claro cuando pues bueno, nos dan la grata noticia, que a mí me gusta cuando vienen y me dicen que estoy embarazada, pero no se lo digas a mi madre, que todavía no lo sabe, eres cómplice de que quieren llevar pues bueno, una salud óptima durante el embarazo. Y llevar una alimentación óptima durante el embarazo no quiere decir comer por dos, ¿vale? Que es un error que mucha gente piensa, tengo que comer más, como estoy embarazada, tengo que comer más. Pues bueno, pues no. Lo importante es también el previo de antes, y el previo de antes no solo se hace con la alimentación, sino con una buena suplementación. Lo que tenemos que hacer es que, pues bueno, si estamos en busca de ser padres, lo que tenemos que hacer es suplementarnos sobre todo con vitamina B9, ácido fólico y yodo, ¿vale? Eso sería lo mínimo unos 3-4 meses antes sería importante. Y una vez que tenemos la noticia que podemos estar embarazados y vamos a ser padres, pues bueno, hay que suplementar un poquito más. Nos hace falta más vitaminas como la vitamina D, más calcio, pues bueno, grupos, hierro también muchas veces, porque la carencia de hierro en el embarazo, según va aumentando los meses de embarazo, pues las necesidades también aumentan. Entonces, pues bueno, no es lo mismo el primer trimestre que el segundo trimestre, que el tercer trimestre del embarazo. Cada trimestre del embarazo necesita unos requerimientos y también unos requerimientos nutricionales, tanto de macronutrientes como de micronutrientes. Entre los macro, pues bueno, el aporte de proteínas es más elevado. Y en los micros, que es lo que hemos dicho un poquito de vitaminas y minerales, pues bueno, hay que atender mucho a cada paciente y a las analíticas de cómo están, si hemos tenido alguna alteración o no hemos tenido ninguna alteración. Jessica, ¿qué etapa del embarazo es más complicada, que tenemos que tener más en cuenta la alimentación? ¿Quizá el primer embarazo, el tercero o en absolutamente todos? Y desde el primer día, la alimentación es desde el primer día. Ten en cuenta que todo lo que vayamos a comer va a pasar la barrera de la placenta y directamente va a ir al feto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de alimentos tomamos y cómo los vamos a manipular. ¿Vale? Por ejemplo, cosas que yo creo que es algo que en cotidiano todo el mundo sabe. Un ejemplo, el jamón serrano, no podemos jamón serrano. Pues bueno, pues es verdad, quiero decir que yo no puedo comer pero ni el sushi ni un pescado crudo. Entonces, ese tipo de cosas, lo que tienen que estar, aparte de estar congeladas, las tenemos que también someter a un proceso térmico. ¿Por qué? Porque hay muchas bacterias que pueden estar sobre ese alimento y yo lo que tengo que hacer es destruirlo, pues para que no pase al feto. Entonces la alimentación ahí es básica, no solo que tenga que tener un aporte X porcentaje de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas, sino también el tipo de alimento que voy a ingerir y cómo lo voy a manipular, que eso es básico en todo embarazo. Cuando las mamás vienen aquí contándote eso, ¿qué dudas les surgen? Además del jamón serrano que la conocemos todos, ¿no? Enseñamos eso, enseñamos un poco, oye, ¿puedo tomar café? ¿No puedo tomar café? Pues sí, café puedes, con precaución, hasta 200 microgramos de cafeína se pueden tomar en el embarazo. ¿Qué pueden ser eso? Pues una taza grande, por ejemplo. Si alguien está acostumbrado a desayunar un café, ¿por qué no voy a desayunar café? Que además en el embarazo siempre hay más sueño y necesitamos una chispa de energía. Otra cosa es tener cuidado pues con ciertas infusiones también, ¿vale? Pues por ejemplo manzanilla si se puede, jengibre si se puede, que además ahora hablaremos un poquito porque en las primeras etapas del primer trimestre del embarazo suele haber náuseas y el embarazo viene bien, pues en ese caso el jengibre estaría bastante bien. Pero bueno, ya nos vamos a otro tipo de infusiones y ahí sí que habría que descartarlas. Algunas, ¿vale? ¿no? Más cosillas, pues bueno, sobre todo higiene si vamos a tomar verduras y frutas frescas. Lo que tengo que hacer es limpiarlas bastante bien con lejía alimentaria o bajo el agua bien, o algunas someterlas a hervir para quitar esas bacterias que pueden estar sobre la capa primera de esas frutas y verduras, y sí que me las podría comer o pelarlas bien. Entonces, esa manipulación es muy importante.
¿Tenemos que tener más cuidado con las grasas que ingerimos? Sí, bueno, tienen que ser grasas de buena calidad, que no sean de mala calidad, sino un buen aceite de oliva, un buen aguacate, unos buenos frutos secos. Necesitamos energía. No quiere decir que no tengamos que comer por dos, pero que tenemos que comer una suficiente energía porque estamos desarrollando otro ser dentro de nosotros y tiene que estar correctamente nutrido. Hemos hablado, Jessica, del antes, del durante, vamos con el después. Que cuando la mamá da luz, es verdad que el cambio, o sea, el cuerpo sufre un cambio muy grande, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestro cuerpo vuelva en sí? Bueno, el cambio brutal ya es en la concepción, porque ya a nivel hormonal y el cuerpo ya se va un poco adaptando a ese cambio, primero para cuando da luz, ¿no? Entonces es muy importante que el después hay una carga hormonal brutal y es normal pues que tengamos o más ansiedad o que tengamos más tristeza o que nos dé por más por comer o no por comer, y hay que atender también que vamos a dar de comer a otro ser chiquitito, y entonces sobre todo lo que tenemos que hacer es tener una buena alimentación para la lactancia. Lo que comamos también va a ser el proceso que nos va a dar la lactancia al niño, y esa leche es la que va a ser alimentada en el niño. Entonces esos nutrientes tienen que ser óptimos para que el niño esté bien nutrido también. Entonces es dentro, pero es que fuera también. Sobre todo, a ver, luego depende de cada madre. Hay gente que, pues bueno, el primer mes sí que se le sube la leche y le puede dar de amamantar, pero es que hay madres que no. Y hay madres que aguantan 3 años y hay madres que solo 3 meses. Entonces, pues bueno, hay que entender mucho a ese proceso fisiológico de la naturaleza de cada madre, cómo la podemos ayudar durante todo ese tránsito, ¿vale? Durante el antes, el después. A mí me hace mucha ilusión que vienen las madres ya con los niños, claro, para aprender a comer los niños. Entonces es un proceso muy largo y que hay que atender a las necesidades de cada persona. No todos los embarazos son iguales, sino que hay que atender a las necesidades de cada uno. El bebé, cuando ya puede empezar a ingerir algo más sólido, ¿cuáles son esos alimentos que tenemos que suministrarle primero? Suministrarles todos, tienen que tener de todo. Lo que hay que atender es al niño. A ver, un niño hasta los 6 primeros meses es lactancia exclusiva, ¿vale? Puede ser lactancia de madre o lactancia de fórmulas. Y luego a partir ya del 6º mes negociamos. Hemos hablado, Jessica, de que hay algo que sí que tenemos prohibido, ¿verdad?, durante el embarazo, que hablamos del alcohol, ¿verdad? Sí. A ver, el alcohol sobre todo lo que puede hacer al feto son alteraciones y que tengan malformaciones. Lo mismo que con otro consumo de otros hábitos que no son recomendados, tanto como el tabaco o tipo de drogas. Entonces, todo eso, lo que hemos dicho, igual que me va a afectar el consumo de una fruta, imagínate el consumo de algo que es tóxico, pero no solo para la madre, sino para la población en general. Entonces, eso hay que descartarlo. Ante cualquier duda, Jessica, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos cualquier duda? Mira, ¿Puedo tomarlo, no puedo tomarlo? Siempre cuando tengamos una duda de cualquier cosa, preguntar a un profesional. Si tengo dudas en algo de alimentación, a un dietista, nutricionista. Si tengo dudas de por qué me duele la espalda en el embarazo, pregunta a tu fisio. Y cualquier duda, para eso también está tu médico o tu matrona que te va a aconsejar en lo que tienes que hacer. Pero no siempre coger la recetilla que sabemos de toda la vida y aplicárnoslos. No, siempre tenemos que informarnos correctamente porque pensamos que una cosa es correcto y lo que estamos haciendo es un perjuicio para nosotros y para nuestro niño. Hemos hablado de la alimentación, también hay que complementarla con ejercicio físico para la madre durante el embarazo. Y antes también. Y antes también, ¿verdad? Es algo que va unido, ¿no? Nos tenemos que preparar para. Entonces, pues bueno, es verdad que muchas madres tienen el primer trimestre náuseas, entonces a veces me pierden peso los primeros meses del embarazo, pues porque no están aportando los nutrientes necesarios pues que tienen ese malestar. Entonces, bueno, vamos a atender bien el primer trimestre y el segundo, si tienen las mismas náuseas o vomitan, ahí ya el médico tendría que actuar de otra manera, ¿vale? Pero primero tenemos que ver cada persona. Lo que me decías del deporte, claro, no es lo mismo alguien que no tiene esos síntomas y puede hacer más actividad física, alguien que de repente, pues que ya como y a lo largo del día no puedo comer nada más porque el estado físico es más, estoy más cansada, entonces la actividad física no es la misma. Pero tenemos que intentar hacer un poquito de actividad física, caminar para que no tengamos edemas, descansar bien, estirar.
hacer ejercicios de suelo pélvico, porque parece que no, nuestra cadera, nuestra estructura ya se va preparando para el parto. Entonces, un conjunto de actividades. Bueno, pues yo con todo esto me quedo que lo más importante es elegir una buena alimentación y complementarla con un buen ejercicio para que la mamá esté preparada para ese gran cambio. Jessica, muchísimas gracias una vez más por tus consejos. Bueno, pues nos apuntamos todos estos consejos que nos ha dado Jessica. Les decíamos que el otro día, el viernes pasado, se estrenó en el Aula Arqueológica de Garray la última exposición de Playmobiles. Esta está inspirada en la Guerra de Independencia y cuenta con más de 1000 figuras. Nosotras hemos estado ahí. Vean. Un año más, el Aula Arqueológica de Garray vuelve a acoger una nueva exposición de Playmobil. En este caso, hablamos de una representación, como vemos, de la Guerra de la Independencia. Julián, comisario de esta exposición, buenos días. Buenos días. Cuéntanos qué es exactamente lo que hemos intentado representar. Hablamos de la Guerra de la Independencia, pero me imagino que hemos buscado también el escenario de Soria, ¿verdad? Eso es. Bueno, intentar un poquito reproducir algunos de los episodios destacados a nivel nacional y otros destacados a nivel local, que obviamente pues, no tuvieron tanta repercusión en panorama en España, ¿no? Pero sí, lógicamente, en la ciudad de Soria, en un marco concreto que es la ciudad de Soria. Se ha intentado, lógicamente, no es exactamente porque hay que tener en cuenta con qué piezas se hace, ¿no? O sea, con piezas de Playmobil y el espacio es el que es, no tenemos espacio físico, con lo cual se intentó reconstruir la ciudad de Soria, su muralla, su colina del castillo, su castillo, pues el Duero y, por supuesto, la ermita, los arcos que están al otro lado del río, ¿no? Un poco usar como marco físico la ciudad de Soria para contar episodios de Soria y de España, ¿no? De este conflicto que hubo en el siglo XIX. Lo que tenemos aquí delante sería lo que fue la muralla de Soria, ¿verdad? Eso es. Este sería un poco, se ha intentado reproducir lo que era el arrabal, que sería esta parte fuera de la muralla, que actualmente sería la plaza de Herradores, Ramón Benito Aceña, que es como se llama oficialmente, la quema del arrabal. Hay que decir que cuando llegaron los franceses a Soria, bueno, no hubo conflictos grandes, porque la ciudad de Soria no tenía un contingente militar muy fuerte, ni les dio tiempo a protegerse, ¿no? Para defenderse de los franceses. Además, la muralla ya estaba bastante maltrecha en aquel momento, con lo cual no tuvo mucha resistencia. Los franceses llegaron, entraron por el arrabal, quemaron parte de ese arrabal, la plaza de Herradores, ¿no? Como digo, la plaza de Ramón Benito Aceña, y ya ocuparon un poco lo que era la ciudad de Soria, ¿no? Estuvieron aquí desde 1808 hasta 1812, prácticamente ininterrumpidamente. Claro. ¿Qué pasó con esta muralla, Julia? Bueno, pues en principio aquí se ha representado la Puerta del Postigo, sería donde está el collado actualmente, ¿no? En esa parte del collado, y aquí en esta puerta se ha representado la escena de Agustina de Aragón, que obviamente no estuvo sí estuvo en Soria, pero posteriormente no estuvo en este momento en el conflicto. Se ha reconstruido pues como defendía una de las puertas de la muralla de Zaragoza, que es donde sí actuó, ¿no? Como artillera que fue, pues disparó uno de los cañones y cuentan, ¿no? Que venció. Después se ha intentado representar en el interior de la muralla las casas de Soria y lo que es la colina del castillo. Aquí avanzamos en el tiempo porque sí se ha reconstruido, se ha intentado representar cuando los españoles intentaron reconquistar la fortaleza que estaba, como se ve, ocupada por los franceses, las tropas francesas, que son las del gorro cilíndrico, y las tropas españolas que al mando de José Joaquín Durán, que es el general español que intentó reconquistarla. Como no pudieron, porque no tenía suficientes efectivos y además los franceses ofrecieron mucha resistencia y además venían refuerzos, pues lo que hicieron fue cumplir órdenes que tenían de destruir los edificios o las construcciones que pudieran usar los franceses para hacerse fuertes. En este caso se ha representado la demolición de la muralla, se dinamitó literalmente parte de la muralla, no toda, pero bueno, obviamente rompiendo parte ya era suficiente y se ha intentado reconstruir, como se ve aquí, es un efecto curioso, ¿no? Con esa, pues intentar se demolieron parte de la muralla y varios conventos, que decir que también destruyeron varios conventos que eran edificios sólidos, ¿no? Donde podían protegerse los franceses. Vimos ya con Numancia que los sorianos resistimos, también fuimos ejemplo de esto en la Guerra de la Independencia. A lo mejor no tanto como resistencia, porque como hemos visto los franceses ocuparon, pero sí a la hora de nombrar, porque sí hubo dos divisiones de voluntarios por un lado y de caballería de dragones que sí usaron la palabra Numancia, ¿no? Dragones numantinos, sí se usó un poco como símbolo de resistencia y por supuesto sí que hay que decir de un país, ¿no? Porque en este caso sí que fue una resistencia de un país frente a un ejército. En aquel momento era el ejército más potente que había en Europa, era Napoleón,
¿no? Y es verdad que en una primera instancia perdieron en la batalla de Bailén, luego cuando vino con el contingente grande perdieron los españoles o perdieron mucho territorio, pero hay que decir que la primera derrota grave que sufrió Napoleón fue en España, ¿no? En esa batalla de Bailén, con lo cual sí, por supuesto, y luego la resistencia que hubo a nivel de España, del pueblo, fue total, ¿no? Pues la significativa, el 2 de mayo en Madrid, ¿no? Esa que aquí se ha representado, por cierto, sí, la batalla de los mamelucos, que está junto a los arcos de San Juan de Duero, que fue ese episodio en la Puerta del Sol, ¿no? Frente a las tropas francesas, y el día siguiente, el 3 de mayo, que se produjo en Príncipe Pío, ese fusilamiento, ¿no? de gente que había participado en esa revuelta. Por ejemplo, ese episodio se ve claramente la resistencia. Pero luego muchos episodios, por ejemplo, se ve en una parte de guerrilleros y de bandoleros, que es también un episodio, ¿no? Esa guerra de guerrillas que sí tiene conexión con Numancia, porque en realidad la forma que tenían los ejércitos celtíberos, numantinos, ¿no? De luchar contra ese invasor romano, también fue esa guerra de pequeños ataques en grupos reducidos y huida, ¿no? Porque obviamente la diferencia de armamento y de volumen de contingentes era muy notable. Quizás lo más reconocible es esa ermita de San Saturio, ¿no? ¿Cómo ha sido representarla? Porque es grande, o sea, ¿cómo hemos conseguido representarla tan bien, ¿no? Tan reconocible? Pues uno de los miembros de Asclic ha ido cogiendo piezas de otras construcciones de Playmobil, que se pueden apreciar. Esas piezas posiblemente sean de otros castillos de Playmobil o de trozos de muralla, se parecen. Y lo que faltaba, hay que decir que ha habido un trabajo interesante, igual que en San Juan de Duero, que eso sí que lo han hecho dos miembros de Asclic, que a su vez son miembros de Tierra Quemada, con impresoras 3D, que se ha diseñado, se ha hecho a la escala de los Playmobil y se ha reconstruido. Y la ermita, pues hay que decir que es una auténtica, a veces una pasada el detalle que han conseguido, ¿no? Y no solo el detalle de la ermita, sino los detalles que han añadido a la ermita, porque bueno, han añadido este Romualdo Barranco, el niño que se cayó desde una de las ventanas, el milagro, ¿no? Han añadido varios santeros, ¿no? El famoso Raposo con su moto y otro que sale por esa puerta, y han añadido pues un elemento muy curioso que es uno de los expolios que hubo. Tenía un busto relicario en plata, que era donde se guardaban las reliquias, parte de las reliquias del San Saturio, y la robaron. Los franceses, cuando se marcharon de Soria, entre otras muchas cosas, pues expoliaron ese busto relicario que aparece ahí con eso, en ese carro, ¿no? Luego hubo que reponerlo, y el que hay actualmente fue pues un año después prácticamente de que acabara la guerra, pues se instaló. Julián, para tener cuántas piezas hemos utilizado y hasta cuándo van a poder los sorianos y también visitantes y turistas disfrutar de esa exposición. Pues no se han contado, pero calculan los que han estado colocándolas que unas 1000 piezas, que a lo mejor el número, antes lo hemos comentado, no es tan grande como el de otros años, pero sí que hay que destacar el grado de detalle y sobre todo, lo han comentado también en el miembro de Asclic, de detalle en los uniformes, ¿no? Y en las tipologías de tropas que había en cada uno de los ejércitos, que es muy importante porque no iban todos uniformes. Dentro del ejército francés había infantería, había caballería, había los mamelucos, ¿no? Que tenían uniformes más árabes. Y luego dentro de la española también, incluso ha reconstruido la bandera, ¿no? de ese tercio de voluntarios numantinos. Se puede visitar en el horario de apertura del aula, que es el aula funciona también como oficina de turismo. Y tengo que destacar y mencionar también en la otra maqueta, que por supuesto fue un poco la razón de ser, la maqueta sobre Numancia, que se puede visitar a la vez que se visita esta, y se puede visitar hasta diciembre, que es cuando está abierta el periodo de apertura de esta oficina. Pues Julián, muchísimas gracias, y nosotros animamos a todos los sorianos y visitantes que pasen por aquí, por el aula arqueológica de Garray, para disfrutar de esta auténtica maravilla hecha en miniatura, y ya es el 6º año que aquí en Garray se elaboran maquetas como estas. Bueno, pues esta visita a esta exposición puede ser otro plan para esta Semana Santa. A nosotros se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir ya, y con estas imágenes de la procesión de ayer en Soria nos despedimos. Esta es otra de las muchas que se llenan la provincia durante estos días. Otra, la de hoy a las 9 de la noche en Almazán. Partirá de la Ermita de Jesús la procesión de la Santa Veracruz hasta el campanario. El viernes en Ágreda, procesión desde la iglesia de San Juan Bautista hasta la parroquia con los estandartes de los apóstoles del siglo XVII. Los cofrades irán con traje de gala de la época del rey Felipe IV junto a los alumbrantes, los romanos y la banda de tambores. Nosotros nos vamos ya. Recuerden que volvemos el martes a las 4:10 de la tarde. Que pasen unos felices días. Adiós.